Bueno, retomamos en los tipos de signos, ¿sí? Iconos, símbolos e indicios. Los índices ya los vimos cuando estábamos abordando el razonamiento abductivo, que se parece tanto al transductivo. Bien, tipos de signos. El índice, que es la relación causal con los objetos que representan. El humo cuando algo se está quemando, las lágrimas cuando aflora una emoción, las hojas caídas que corresponden al otoño, el ceño fruncido cuando estamos enojados, huellas, marcas, cicatrices. El icono es un signo visual que representa un objeto por una relación directa de semejanza con lo que describe. Es cuando nosotros hablamos de que la imagen puede más que 1000 palabras. Y el símbolo, que en un sentido amplio es convencional y es polisémico. Recuerden que poli quiere decir muchos, sema quiere decir significados, o sea que está abierto a muchos significados. Y tengan en cuenta que en el discurso están los efectos del enunciado y los efectos de la enunciación. Bien, convenciones sociales, palabras, logotipos, todo esto hace gestos, todo esto hace a los símbolos. Bien, fíjense en este esquema. El índice tiene que ver con la huella del objeto o con la señal del objeto o se vuelve síntoma en relación a un objeto. ¿Sí? Las diferentes expresiones, el humo, como decíamos, de algo que se quema, una huella, el dolor cuando estamos enfermos, la fiebre también. En relación a los símbolos, aquí la relación está mucho más mediatizada, no tiene que ver con una relación más directa, es algo que tenemos, que tiene un código que tenemos que descifrar. Los códigos de las diversidades de género y sexuales, símbolos religiosos, de la paz, de peligro, yin y yang, etc. Los símbolos también tienen que ver con las palabras, que son arbitrarias, ¿sí? El gracias, bueno, ahí lo tenemos arbitrariamente relacionado con diferentes formas de expresión. Danke, merci, grazie, arigato, spasiba, thank you. Y seguimos con los símbolos, ¿sí? Y el valor de la publicidad y cómo la realidad está mediatizada por estos símbolos y aquello que ellos representan. En relación a los iconos, bueno, todos los que hacen a el lenguaje tecnológico, como Twitter, Facebook, LinkedIn, bien, todo eso, Skype, todos esos iconos a los cuales nosotros nos dirigimos para obtener una aplicación. O en relación al tiempo, cómo están relacionadas esas imágenes con el objeto que están representando. O a lo que se encuentra más abajo, lo que está prohibido, lo que está permitido. Entonces hay una relación directa, el humo, el cigarrillo, el sonido, la comida y bebida, el nadar. Pero también hay personajes como íconos que representan al rock, a la belleza, a la solidaridad, al fútbol, a la pericia en el fútbol. Bien, entonces llegamos a esta semiótica o semiología, de acuerdo a estas teorías, y la semiótica está dividida en la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintáctica remite a la relación de los signos entre sí, no hace referencia a los hablantes o usuarios, solamente a la morfología del lenguaje. La semántica
relaciona los signos con el significado o los referentes, y la pragmática relaciona los signos con su uso y los usuarios. Como dijimos, la sintáctica estudia la relación y los enlaces entre los signos. La semántica resuelve problemas de ambigüedad y vaguedad. La ambigüedad, como una palabra está sujeta a varios significados, se abre polisémicamente en varios significados, y la vaguedad cuando el significado es muy amplio. En relación a la pragmática, nosotros podemos utilizar palabras con un valor positivo, neutro o negativo, y también aparecen los diferentes usos del lenguaje. Un uso informativo, que es el que tendrían que describir algo, sería un uso meramente descriptivo. La ciencia utiliza un uso informativo, un uso expresivo en todo el lenguaje más metafórico, más poético, un uso directivo en cuanto a la expresión de órdenes a acatar, o un uso ejecutivo donde hay un código determinado para dar cuenta de determinadas acciones. Por ejemplo, cuando uno está en el registro civil, entonces llega el momento previo a firmar el acta de matrimonio, donde el juez dice: los declaro marido y mujer. Digamos, esto es un uso ejecutivo del lenguaje. Y en relación a los actos del habla, que también están involucrados en la pragmática, nosotros podemos decir para expresar información, se relacionaría con el uso informativo, o podemos decir para generar un comportamiento en el otro, se relacionaría con el acto ilocucionario, o podemos generar modificaciones en el interlocutor, lo cual se relacionaría con lo perlocucionario. Bien, toda la modificación que hagamos en el uso de la sintáctica repercute en la semántica. Vamos a comer niños no es lo mismo que vamos a comer, niños. Quiero darte mi amor no es lo mismo que quiero darte mi amor. No es lo mismo revólver que revolver. Bebés y mamás gratis no es lo mismo que bebés y mamás gratis. La pérdida de tu madre no es lo mismo que la pérdida de tu madre. Quiere decir que es importante escribir ves o ves, ¿sí? En la riqueza de la coma, bueno, no es lo mismo que en el banco tengamos $23,4 que 2,34, o no espere, no es lo mismo que no, espere, o vamos a perder, poco se resolvió, no es lo mismo que vamos a perder poco, se resolvió, o no queremos saber, no es lo mismo que no, queremos saber. Entonces, todas estas modificaciones en la sintáctica generan modificaciones en la semántica. Bien, la importancia de la lectura, las competencias lingüísticas y lógicas que generan, la independencia de nuestro pensamiento, la capacidad crítica, y cómo la lectura, sea en cualquier formato, genera esta autonomía en nuestro pensamiento. Hablábamos de la vaguedad y la ambigüedad. Bueno, en relación a la ambigüedad, de la condición de que una palabra tenga más de un significado, la vela puede ser un cilindro de cera, puede ser un lienzo que se ata a un mástil, o puede ser la actitud de cuidar a otro. Una vieja amiga o una amiga vieja no es lo mismo, y también ahí se da la ambigüedad del lenguaje. En relación a la vaguedad, cuando una palabra es vaga, entonces hay una falta de precisión en el significado y cada uno entiende lo que puede entender. Ser pobre, ser desarrollado o subdesarrollado, la calidad, lo popular, lo rápido, lento, gordo, flaco, viejo, joven. Todo esto tiene que ver con la vaguedad del lenguaje, que algunos consideremos por pobreza solo condiciones económicas, por ejemplo, o consideremos por pobreza más que las condiciones económicas.
También tenemos que abordar la relación del lenguaje-objeto y el metalenguaje. Nosotros hacemos uso y mención del lenguaje. Como su nombre lo indica, o usamos una palabra o la mencionamos como refiriéndonos a ella. El metalenguaje es aquel que se usa para hablar acerca de otro lenguaje, o sea, ese lenguaje que consideramos objeto. Los perros ladran no es lo mismo que los perros ladran es una proposición verdadera, ¿sí? Ahí estamos haciendo referencia a un lenguaje objeto. El problema es cuando el uso y el mención del lenguaje se confunden. Eh, la retórica estudia la relación de estos lenguajes objeto y metalenguaje, estudia la utilización del lenguaje con una finalidad que sea persuasiva y que se añada a la intención comunicativa que tenemos. Hay distintas figuras del lenguaje retórico. Yo quiero tomar tres fundamentales. Una es la antítesis, el oxímoron y la paradoja, para que ustedes puedan compararlas. La antítesis postula un contraste entre dos ideas contrapuestas que no encierran una contradicción. Por ejemplo, yo velo cuando tú duermes, ir y quedarse, con quedar partirse. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Este amor más hondo que el mar puede llegar al cielo y seguir. La peor soledad es sentirse solo estando acompañado. Como ven, esta antítesis encierra dos ideas contrapuestas, pero que no hay una contradicción entre ellas y se utiliza fundamentalmente en el lenguaje poético. En el oxímoron no vamos a tener dos ideas, vamos a tener dos conceptos contrarios unidos que parecerían generar incoherencia o contradicción. Entonces, esas dos palabras opuestas en una misma oración generan un nuevo sentido, con una contradicción aparente pero que en realidad no lo es. La realidad virtual, por ejemplo, un pequeño gigante, lo agridulce, las alegrías tristes, el buen perdedor, la calma tensa, ¿sí? Y en relación a las paradojas tienen su raíz en aquello que es contrario a la opinión común, o sea que parecería una proposición contradictoria al sentido común, pero no es contradictoria. La paradoja suele utilizarse como una herramienta en el discurso. Son muy funcionales cuando uno está discutiendo sobre ideas, porque a partir de las paradojas llegas a una conclusión no esperada. Por ejemplo, es de mala suerte ser supersticioso, o separado va todo junto, o solo sé que no sé nada, como se le adjudica al viejo Sócrates, o sueño despierto cada día y cada noche sueño que despierto. Bien, todas estas son paradojas, o sea, estas construcciones lógicas en las que una proposición aparentemente contradictoria esconde una verdad, encierra una verdad. Y ahora vamos a distinguir el lenguaje al que considerábamos natural del lenguaje científico y del lenguaje formal. En relación al lenguaje científico, bueno, va a utilizar un uso informativo, un uso descriptivo, y también un uso locucionario. Va a ser una comunicación oral o escrita que permite compartir el conocimiento, es racional, es objetivo, es preciso. ¿Cuándo lo usamos? Cuando elaboramos trabajos de investigación científica. Es un lenguaje que describe, es impersonal, es técnico, está expresado con conceptos definidos específicamente dentro de un marco teórico. ¿Cuáles son las características del lenguaje científico? Bien, aquí las tenemos.
y vamos a continuarlas en la próxima parte y última de